Me han pasado esta noticia que creo que tenemos que analizar, porque dice, fallece bioquímico judío francés Etienne Baliou, creador de la mifepristona y autor mediato de la muerte de millones de bebés. La noticia en cuestión, redactada por Vania Tais el 3 de junio, nos relata cómo precisamente el bioquímico judío francés Etienne Baliou fue inventor de lo que es la píldora abortiva mifepristona, más conocida como RU-486, que falleció a los 98 años en París. Una vez recuerdo que le preguntó a un sacerdote cómo era posible que a veces personas que pensamos que hacen tanto mal viven tan bien, tan cómodamente, tan felices a tan larga edad. Y de repente gente tan buena, tan adorable, tan agradable, a veces fallecen en circunstancias trágicas y tan joven. Y este sacerdote, recuerdo que en aquel momento me dijo, es que precisamente Dios les está dando un periodo de gracia. Está estirando lo máximo posible la vida de esa persona esperando su conversión. O cuanto menos que puedan disfrutar su breve existencia en esta tierra por el destino que les espera. Es una respuesta bastante interesante en su momento. Nota al pie de página, seguimos con la noticia. Eh, Desarrollada a comienzos de la década de 1980 en colaboración con los laboratorios Rose y Luclaf, la droga en cuestión es un compuesto que actúa como antagonista de la progesterona, hormona necesaria para mantener el embarazo. Al bloquear sus receptores, la píldora interrumpe y suministra nutrientes al embrión, provocando su muerte. Posteriormente, la combinación con misoprostol induce contracciones para expulsar el cuerpo del bebé. Ustedes saben que una vez el doctor Jorge Escala, para mí uno de los mejores abogados que pueda haber en Argentina, ganó un juicio porque precisamente demostró que las pastillas anticonceptivas, al menos las que circulaban aquí en Córdoba por el laboratorio Bayer, eran de todo menos anticonceptivas. Lo que hacían es, para evitar ese gran sangrado en la mujer, como eran las pastillas anticonceptivas de antaño, que eran una bomba hormonal, lo que hacían era permitir la concepción del embrión, pero evitaban la anidación, para que justamente no se dice tan alterado el cuerpo de la mujer, es que estas pastillas anticonceptivas no eran anticonceptivas. En todo caso serían antianidación, que es el segundo periodo en el desarrollo del embrión. Por eso me llamó la atención ese punto. Tras años de controversia, esta droga fue autorizada en Francia en 1998 y en Estados Unidos en el año 2000. Esto durante la administración de Bill Clinton, demócrata. Su introducción revolucionó la industria del aborto, desplazando en buena parte las intervenciones quirúrgicas. Hoy en día en Estados Unidos la píldora representa el 63% de abortos anuales, según Guttmacher Institute. De hecho, este Instituto Guttmacher es uno de los principales activistas internacionales que tiene la industria del aborto. Guttmacher es uno de los principales institutos abortistas que tiene el mundo entero. Por cierto, muy buena nota que ha hecho Vania en este caso, dando muestra de su profesionalismo. Se calcula que más de 7 millones de bebés han sido abortados mediante este método solo en Estados Unidos, lo cual en otro tiempo se ha llamado genocidio, acá es simplemente derecho sexual y reproductivo. El impacto es global y ciertamente que va a ser global si consideramos que todo esto es una herencia que tenemos desde pensadores como William Booth, Garrett Hardin, Margaret Sanger, Francis Galton, Mary Stopes, Paul Ehrlich, Dave Foreman, Peter Singer, Ernst Haeckel y tantos eugenésicos más. Es lógico que se busca mitigar el desarrollo demográfico, sobre todo en naciones emergentes, pero también esto salpica a las propias naciones donde provienen las prácticas en cuestión. Según un informe de la IPPF, más de 80 países permiten actualmente el uso de esta sustancia. Organizaciones como Mary Stopes International, que por cierto, Mary Stopes es eugenésica, y yo esta semana voy a presentar un informe en el canal del licenciado sobre Mary Stopes para romper ese mito de esta supuesta mujer empoderada feminista, que de hecho era defensor de la eugenesia. Voy a presentar un informe de Mary Stopes.
han promovido activamente su distribución, incluso en contextos ilegales, mediante ventas en línea o envío postal, como sucede actualmente en Estados Unidos. Y este fenómeno, de hecho, se ve impulsado después que en el año 2022 se anuló Roe versus Wade, y desde entonces los grupos abortistas van redoblando los esfuerzos para facilitar el acceso al aborto químico como estrategia de eludir las restricciones estatales. O sea, hoy tenemos una venta, incluso en farmacias y sin controles, que le pueden costar la vida, como casi le cuesta la vida, por ejemplo, y esto lo ha relatado la propia Sarah Huff, casi le cuesta la vida. Entonces, un aborto químico que, como explican los especialistas, conlleva una tasa muy seria de complicaciones que es 4 veces superior al aborto quirúrgico. Y para que lo puedan ver, y no recuerdo si he subido o no la noticia al canal del licenciado, mañana voy a subir una noticia al canal del licenciado que se llama Nuevos estudios revelan lo letal de los anticonceptivos. Precisamente porque estamos viendo cómo en Estados Unidos, por ejemplo, se considera como un aborto espontáneo cuando una mujer llega a la sala de urgencias por un aborto químico. Esta es una nota que pasó muy desapercibido. Yo sé que la levanté en la Resistencia Radio y no lo he, de hecho, se me ha pasado presentar el informe al respecto, o sea que esto tengo que editar el video mañana. A mí se me ha pasado poder comunicar esto, pero esta semana lo que me han visto a mí en la radio, habrán notado que precisamente estábamos dando fe de esta noticia. En Estados Unidos, cuando una mujer intenta abortar en su casa con píldoras y sufre complicaciones que muchas veces terminan hasta con la vida de la propia madre, lo que hace el sistema de salud pública para encubrir ese tipo de abortos es decir que murió a causa de un aborto espontáneo. Pero claro, no tiene el mismo tratamiento un aborto espontáneo que una mujer que ha ingerido pastillas para eliminar ese embrión. Esto es un tema gravísimo, realmente gravísimo. Y yo no sé cuánta sangre inocente más se tiene que derramar para que la sociedad reaccione y despierte. Volviendo a la noticia en cuestión, dice la doctora Ingrid Scott, directora médica del Charlotte Lozier Institute, organización Provida. No debemos olvidar que cada vez que se administra esta píldora, una vida humana única y irrepetible es destruida. Exactamente. Y encima corre riesgo la madre. En Team Value, en cambio, siempre defendió su invención como un avance de la libertad de las mujeres. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que gente de esta calidad encubra los crímenes sobre los niños, recordando ciertos relatos medievales, donde se ofrecen sacrificio a la sangre inocente de los más pequeños. Esto es muy común en ciertos credos no cristianos, esto es muy común de hecho. Al menos los relatos medievales así lo atestiguan. Y parece que pasan los milenios y nada cambia. Nos dice aquí en una entrevista que concedió Le Monde, debe ser el mayor periódico progresista del mundo, Le Monde. Estoy orgulloso de haber contribuido a un método que permite un aborto sin cirugía, para que sea mucho más rápido eliminar al niño por nacer. Lila Rose, presidente de Live Action, dijo, el invento de Value ha facilitado la muerte de millones de bebés en el mundo entero. Su contribución no es a la ciencia de la vida, sino a la cultura de la muerte. Imagino que se refiere a cultura de la muerte tal como lo expresó Juan Pablo II en aquel momento.
Así que esto es lo que podríamos comunicar al día de hoy. Noticias que me han pasado y que quería compartir con ustedes. Agradezco a la gente que siempre nos hace llegar este tipo de información, porque es necesario dar a conocer estos sucesos, de verdad. Muchísimas gracias de corazón a todos.